Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos sobre un tema importante que ha perdurado por los siglos, que se mantiene y es más poderoso que el mismo Estado, el cristianismo. Antes de entrar en detalles, me gustaría enseñarles un concepto de este, para que se pueda entender con más claridad y a su vez en lo que resta el video, para aprender más de este tema. ¿Qué es el cristianismo? Es una religión monoteísta, es decir, que se cree solamente en un Dios, el Ser Supremo, Creador del universo. Esta religión se basa específicamente en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo, a quien se lo considera como el Mesías. Origen del cristianismo. El cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo, el cual estaba dominado por el Imperio Romano y la cultura griega, originándose en la provincia romana de Judea, con una sociedad que no sería el reino de Dios que predominaba, pero no enteramente judía. Entre los judíos resalta una figura muy importante y polémica de las historias de Jesús de Nazaret, ciudadano de proveniencia humilde que se convertiría en un predicador que recorrió las regiones de Galilea y Judea, esparciendo un mensaje de amor al prójimo y crítica a la jerarquía. La existencia de Jesús cuenta con dos tipos de fuentes: las cristianas en los conocidos 4 evangelios, que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan, en donde aparece gran parte de su vida y donde se le atribuyen todas las cualidades divinas como los milagros y la resurrección. Y las no cristianas, donde algunos historiadores hacen referencia de él, pero sin tales atribuciones. Según las creencias de los judíos, ellos estaban en la espera de la llegada de un Mesías que salvará a Israel de la presión que venía sufriendo por parte de los romanos y que establecería el verdadero paraíso en la tierra. Mesías, título que le dieron muchas personas de esa época. Es así que Jesús fue visto como una amenaza para las autoridades romanas, por lo que fue crucificado, pero su mensaje quedaría en sus seguidores, entre los cuales destacan 12 más allegados a los que se les conoció como sus apóstoles. Entre las confusiones que venía sufriendo, revueltas, opresiones y más, Jesús de Nazaret comenzó su predicación pública. El mensaje de Jesús básicamente era muy simple, dando seguridad a sus camaradas judíos de que no intentaba minar su religión tradicional, es decir, que no pretendía terminar con ella, sino más bien dar cumplimiento a las leyes. Él quería una transformación en lo más íntimo de las personas, expresando: haz a los demás lo mismo lo que te gustaría que los otros te hicieran. Si bien hubieron personas que lo conocían como el Mesías y que creían en su palabra, esto dio paso a los líderes religiosos conservadores. Juzgarán a Jesús, ya que socavaba el respeto hacia la religión judía tradicional, y que el nazareno era un revolucionario. Esto lo llevó a ser condenado a muerte por el gobernador de la provincia de Judea, Poncio Pilatos, ordenando su crucifixión. Pero esto no acabó ahí. Los fieles a Jesús corrieron con la noticia de que había vencido a la muerte y resucitó entre los muertos, volviéndose un dogma en la doctrina cristiana. Comienzo del cristianismo. Jesús enseñó el cristianismo a sus apóstoles, los cuales predicaron su palabra por el resto del mundo. El cristianismo comienza con un movimiento religioso dentro del judaísmo, aunque se afirma que uno de sus apóstoles, Pedro, fundó la iglesia cristiana en Roma. Luego, otro personaje en los primeros tiempos, Pablo de Tarso, se acercó a los no judíos y transformó el cristianismo de una secta judía en un movimiento religioso, llevándolo a cada rincón por el año 300 después de Cristo. Legalización del cristianismo. El emperador Constantino I el Grande fue quien reconoció el cristianismo como religión legal, haciendo que tuviese más fuerza para poder llegar a más personas. ¿Quién fue Constantino I el Grande? Flavio Valerio Aurelio Constantino fue un emperador de los romanos desde su proclamación de sus tropas el 25 de julio de 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento.
Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo. Así, el cristianismo llegó a convertirse en la religión oficial del imperio con el edicto de la Tesalónica, decretado por Teodosio en el año 380. Poco a poco fue calando también en los pueblos bárbaros que tenían una gran importancia durante la Edad Media. El cristianismo en la actualidad. La tercera parte de la humanidad profesa la religión cristiana con más o menos de 2.100 millones de fieles. Es la más extendida del mundo, seguida de la musulmana, con el 21% de la población mundial, y el hinduismo con el 15%. Más o menos de la mitad de los cristianos son católicos y su cabeza es el Papa, al que también lo siguen las iglesias orientales como la copta de Egipto y la de Etiopía. Para terminar con la historia de este tema, que es muy increíble, les mostraré algunas de las características del cristianismo. El cristianismo nace con Jesucristo como su Mesías. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia. Las tres corrientes principales del cristianismo son el catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo. Los cristianos creen en un solo Dios dividido en tres personas, a lo cual lo llaman la Santa Trinidad, que se compone por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz por el pecado original heredado de Adán y por ende todos los pecados. El cristianismo propone la fe en la vida eterna y la resurrección de los muertos. El cristianismo cree en el juicio final. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Gracias.